Bueno, buenas tardes. Ya nos hemos organizado, necesitábamos ese minutillo. Bueno, en primer lugar, yo quisiera manifestar mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este encuentro por darme la oportunidad de participar de nuevo activamente en una actividad en la que ideológica, personal e institucionalmente creo firmemente, y como decana de la Facultad de Trabajo Social y también profesora del Departamento de Derecho del Trabajo, ese agradecimiento lo quiero acompañar de una felicitación sincera a todas aquellas personas que no cejan en el empeño a pesar de los pesares. Ya nos entendemos todos, ¿no? Y creo que en momentos como este, pues precisamente tenemos que afianzar esta lucha que mantenemos y en la que no podemos cejar ni un solo minuto. Ya se ha comentado aquí, yo no me voy a extender mucho, puesto que mi papel es el de presentar a nuestras dos magníficas ponentes, pero sí quisiera efectuar algún comentario, aunque sea puntual. Creo que encuentros internacionales e interdisciplinares como este, en el que abordemos la protección de las hijas, de los hijos, de las víctimas de violencia de género, son absolutamente esenciales porque tenemos la obligación no solamente de informar, asesorar y acompañar a las víctimas, sino también tenemos la obligación de acompañar a quienes acompañan. Quiero por eso desde aquí efectuar una reivindicación del papel que se efectúa desde los ayuntamientos en todas estas unidades de igualdad que tan vituperadas han estado últimamente y que siguen todavía puestas a veces en el punto de mira de una labor periodística realmente inenarrable, que para mí resulta completamente incomprensible, pero quiero pues levantar una lanza por esa labor y por esa necesidad de acompañar a quien acompaña, porque si no nos acompañamos entre nosotros, pues evidentemente será mucho más difícil realizar el trabajo de asesorar e informar a las víctimas de violencia, que finalmente son el objetivo de todas las medidas legislativas. Creo además que también es muy interesante que tengamos esta mirada interdisciplinar en la que podamos dialogar el ámbito judicial, la profesión, los abogados en ejercicio, la academia, quienes están en el día a día, en el cuerpo a cuerpo, en estas unidades de asesoría y de información a las víctimas, trabajadores sociales, asesores jurídicos, porque tenemos que aprender y entre todos, colectivamente, podemos construir una defensa ordenada y sistemática porque la necesitamos, es una necesidad, esto no es una opción. A día de hoy ya no nos encontramos frente a una alternativa, no hay otra alternativa para quienes creemos en esta causa y queremos avanzar. Y por eso pues me congratulo de la organización de este primer encuentro internacional al que le auguro un futuro muy prometedor. Pase lo que pase el domingo, creo que nos tenemos que comprometer todos aquí ahora a que va a haber un segundo encuentro internacional de protección de las hijas y de los hijos víctimas de violencia de género, sea cual sea el resultado de las elecciones políticas que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Yo, desde el decanato que en este momento encabezo, ofrezco la Facultad de Trabajo Social, ya lo sabéis, ya hemos tenido algunas actividades, la ofrezco de cara al futuro, Paqui lo sabe, y allí tenemos un espacio en el que debatir. No tenemos espacios enormes como este, pero lo que hay está a vuestra disposición y, por tanto, allí tenéis vuestra casa y os animo a que continuemos en esta trayectoria tan interesante que hemos emprendido. Y ya, sin más, pues paso a presentar a las ponentes que me acompañan esta tarde con el ruego de que se atengan un poco a los tiempos. Yo soy muy mala luego para estar pasando la notilla, de faltan 5 minutos. Pues, bueno, pues en torno a 35 o 40 minutos sería lo prudente en cada una de las intervenciones. Yo creo mucho más en la autorregulación que en la heteronomía, entonces prefiero dejar a las ponentes que se autorregulen en los tiempos con esa llamada a la prudencia. Y en primer lugar, pues tendríamos la intervención de Francisca Verdejo Torralba. Ella es magistrada jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona. Y yo quería comentar alguna cosa de su currículum y le preguntaba a alguna de las organizadoras, y ya me llamó la atención porque creo que es una seña de identidad y de carácter, y en lugar de decir yo mucho más, pues voy a leer lo que nos ha proporcionado Francisca, porque creo que la define mucho mejor de lo que yo pueda comentar. Ella, cuando se le ha pedido
¿Cómo presentarla? Pues nos ha dicho, los principios de la Ley Integral de Cooperación y Colaboración permitirán que un día logremos implicar a la sociedad y se consiga ese cambio social e ideológico que erradicará la violencia de género. Difundir estos valores concentra toda mi atención. Pues efectivamente creo que eso es lo que mejor te define como presentación y sin más pues tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Fíjense, primero, perdón por la voz, pero he vuelto a mi tierra para resfriarme. Creo que no me fallará la voz. Agradecer a Paqui y al Congreso y sobre todo a mi compañera y amiga Nekane que pensara en mí para sustituirla. Lo que pasa es que yo no sé si responderé a las expectativas que Nekane puso en mí cuando habló con Paqui para sustituirla, entre comillas. Y sí, no quise mandar el currículum porque después de tantos años ya en la carrera judicial y estudiando, podría haber mandado muchísimas cosas, pero eso queda muy mal. Entonces, siempre cuando voy a algún curso a compartir simplemente los conocimientos y la experiencia que en estos 14, 15 años de Ley Integral hemos podido tener, prefiero que se me presente por lo que soy, o en lo que trabajo y soy magistrada. Y sobre todo soy de Granada. Aquí me formé en la Facultad de Derecho de Granada pensando inicialmente en especializarme en Derecho del Trabajo y finalmente terminando como penalista. Bien, a mí me gustaría empezar recogiendo algunas pinceladas de las dos personas que han hablado delante de mí y asumiendo que mi papel posiblemente esta tarde va a ser el más complicado, porque como se ha apuntado por ahí, el Poder Judicial está en crisis, ¿no? No se fía mucho la sociedad del Poder Judicial. Pero hay un tema, una cuestión terminológica que sí que me gustaría hacer a modo de introducción, y es el conflicto en cuanto al contenido que se le da al concepto de violencia de género. Socialmente, la violencia de género significa una cosa, y esa cosa que significa está prácticamente en la antípoda del concepto jurídico penal de violencia de género. Estas diferencias que existen conceptuales provocan bastantes perturbaciones y producen eso que se ha apuntado antes por las ponentes, y es el poner en entredicho la función del Poder Judicial y poner en entredicho también la función de organizaciones de igualdad y organismos sociales. Por eso yo creo que es necesario una coordinación y cooperación en la que la Ley Integral pone énfasis en el artículo 32, al que me voy a referir a lo largo de mi intervención. En ese proceso de unificación, coordinación y cooperación nos tenemos que implicar absolutamente todos, porque la Ley Integral, como veremos, lo que pretende es hacer ese cambio social. Los niños son el futuro y, por tanto, tenemos que cuidar de implicarlos en ese cambio. Bien, miren, la Ley Integral, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, tiene diferentes títulos a los que me voy a referir, pero en el artículo 32, donde habla de la tutela institucional, dice lo que para mí es fundamental y a veces se olvida, y es instar a los poderes públicos, lo voy a leer literalmente, para que cooperen y se coordinen entre ellos. Y tenemos en la misma Ley Integral organismos que se crean para que esos principios de cooperación y de coordinación se pongan en marcha, y estamos desaprovechando los recursos. María Teresa se ofrecía antes con la facultad, con los municipios. No hay que poner en entredicho la función de los municipios, de las facultades. No hay que poner en entredicho ninguna tarea de todos los operadores jurídicos y agentes sociales que luchamos para la erradicación de la violencia de género. Lo que hay es que coordinarse y no desgastar o perder esos recursos. Bien, miren ustedes lo que dice la Ley Integral. Si hiciéramos, antes de leerle el artículo 32, una encuesta nada rigurosa, entre los que estamos aquí, muchísima gente de ustedes están preparadas y conocen desde el artículo 1 hasta el final la Ley Integral, posiblemente en esa encuesta todos y todas dirían que la Ley Integral creó los juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados que también están en entredicho la función que realizan. Bien, pero ninguno diría
el contenido de los 32 primeros artículos, que para mí son fundamentales. Miren lo que dice el artículo 32. Se olvida de una cosa, pero bueno, eso le corresponde a los políticos y nos corresponde un poco a todos promoverlo. Miren lo que dice. Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, a la Administración de Justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los servicios sociales y organismos de igualdad. Y todo esto se tiene que hacer a través del Observatorio Estatal como centro neurálgico de coordinación y cooperación. Piensen una cosa, a veces cuando acudo a algunas reuniones parecen que el enemigo soy yo, cuando tengo enfrente a otros agentes. No somos enemigos, el enemigo lo tenemos fuera. Recuerden eso. El problema es que cuando la mujer llega al juzgado con el niño, y perdónenme la expresión, pero insisto que soy de Granada, la hostia se la han dado. Y eso es lo que dice la ley. Prevengamos el delito, sensibilicemos a la sociedad para prevenir y educar. Bien, este proceso de unificación, cooperación y coordinación que dice la ley, para mí tiene muchos efectos positivos. El primero es que en la medida en que los contenidos semánticos de violencia de género desde la perspectiva social y desde la perspectiva jurídico-penal se aproximen, van a ser fundamentales para que la opinión pública se forme como derecho fundamental reconocido en la Carta Magna. En segundo lugar, va a ser un instrumento que va a mostrar la unidad frente a organizaciones políticas que ahora están muy de moda, entre comillas, ¿no? Y otras entidades, organismos sociales que ponen en duda la existencia de la violencia de género. Pero para mí es un instrumento fundamental para producir ese cambio social que la Ley Integral 1/2004 pretende con su promulgación desde ese momento. Bien, por eso a mí me gustaría, ahora, haciendo una breve referencia histórica y con las limitaciones de tiempo que tengo, hablarles un poco retomando un poco también lo que decía la primera ponente en la presentación, de cómo se ha dado respuesta a la violencia de género en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico. Y esto fue de antes de ayer, es decir, en la década de los 90, fue hace 2 días, aunque el tiempo pase tan rápido y hayan pasado ya 28 años, en la década de los 90, en el seno de Naciones Unidas, en el Convenio de Pekín, se dice que la violencia contra las mujeres y los niños es un ataque contra la dignidad humana. Y se tuvo que decir en el año 93, fíjense. Esto no era nada nuevo, porque la Constitución de 1978, en el artículo 10, ya declara la dignidad de la persona como un valor fundamental del ordenamiento jurídico y lo más importante, en el artículo 10.2 de nuestra Constitución de 1978 se dice que es una Constitución de derechos y libertades abiertas en la que los derechos fundamentales se tendrán que interpretar de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con todos aquellos convenios internacionales de los que España forme parte, como por ejemplo, y ya se ha nombrado aquí esta tarde, el Convenio de Estambul. Bien, pues ese movimiento legislativo internacional o a ese movimiento legislativo España no fue ajena y nuestro legislador en el año 89 reforma el Código Penal para dar por primera vez una respuesta a la violencia doméstica. En aquel momento, en 1989, cuando ya llevábamos casi, que no me equivoque, 11 años de vigencia de la Constitución, el legislador se da cuenta por primera vez, porque por primera vez se empiezan a hacer las estadísticas judiciales, que la violencia doméstica, no me equivoco, doméstica, es un grave problema que se tiene que afrontar y darle visibilidad. Bien, fíjense ustedes, el legislador introduce solamente un artículo en el que considera que va a ser punible y se va a castigar con una pena de hasta 6 meses de prisión al que habitualmente, dice el Código Penal, ejerza violencia física, es decir, en la década de los 90 la psíquica ni por asomo, habitualmente ejerza violencia física sobre el cónyuge, persona a la que estuviese unido por una relación análoga de afectividad, así como a los hijos sujetos a la patria potestad o pupilo, menor, incapaz. Es decir, el legislador en el año 89 todavía consideraba a la familia tradicional compuesta por el hombre y por la mujer y los hijos, nada más. Y decía además
que tenía que ser un maltrato habitual, cuando la doctrina penal desde ese momento ya consideraba que el maltrato habitual no lesionaba simplemente un bien jurídico, no lesionaba solamente la integridad física y psíquica de la persona, sino que trascendía y lesionaba la integridad moral. Pero esto el legislador de aquí, de nuestro país, no se dio cuenta hasta el año 2003, como veremos, en el que el delito de maltrato habitual lo trasladó al artículo 173, es decir, a los artículos donde se castigan los delitos contra la integridad moral. En esta secuencia de reformas hubo otra importante en el año 1999, en el que manteniendo la misma, en el año 1995 se reforma el Código Penal y se recoge exactamente igual, pero en el año 1999 se introduce, y seguimos hablando de violencia doméstica, una modificación en el artículo 153, y a esto les tienen que sonar a ustedes también, donde se mantiene la violencia psíquica, se introduce por primera vez como punible la violencia psíquica, es decir, la física y la psíquica es punible. Se introduce una cláusula concursal en la que el legislador castiga, además de la violencia habitual, todos los actos de violencia que hubieran quedado acreditados, y además se establece una pena accesoria en la que, como ustedes habrán oído muchas veces, los que ponen en duda la violencia de género dicen que los jueces, cuando aplicamos estas penas, estamos separando, o la mujer busca que se interponga esta pena para obtener ventajas en el divorcio, porque de esta manera va a existir una prohibición de acercamiento impuesta o peleguis por el artículo 57 del Código Penal. Desde ese momento el Tribunal Constitucional lo declaró constitucional y esa posibilidad ahora mismo es real. El problema que existe en la violencia de género es que, o en el Código Penal mejor, es que el legislador tiene que regular tipos en abstracto, no puede caer a detallar determinados conflictos que a veces, y esto no lo podemos llegar, también no llegan a los juzgados de violencia sobre la mujer. Una reforma importante también, y seguimos hablando de violencia doméstica, fue la Ley Orgánica 38/2002, en el que se introduce un procedimiento que es el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Este procedimiento, aquí me parece que hay muchos letrados y letradas, y podrán convenir conmigo esto, este procedimiento es perverso. Es muy perverso. Si ustedes leen las estadísticas judiciales, verán que en el 90% de los casos, ante los juzgados de violencia sobre la mujer, se sigue este tipo de procedimiento. ¿Y saben lo que está pasando? Y esto es una crítica, pero es una crítica no solamente a los miembros del Poder Judicial, también a los letrados, a los fiscales y todos los demás. Se está renunciando a la investigación del maltrato habitual. El maltrato habitual, que en la mayoría de las ocasiones es psíquico y los problemas son de prueba ante el juzgado de lo penal, requiere una investigación mucho más tranquila a través del procedimiento de diligencias previas. Si no, es absolutamente inviable. Requiere que los equipos de asesoramiento técnico, penal y de familia que asesoran y son como satélites alrededor de los juzgados de violencia sobre la mujer realicen las periciales que nos determinen, de un lado, la afectación de los menores y de la mujer y, de otro lado, también la potencial peligrosidad de esa persona. Si no es así, si no es a través de una investigación serena, no podremos, hoy estamos renunciando a esa investigación del delito de maltrato habitual. Yo tengo que criticar desde aquí la reforma que el Partido Popular hizo en el año 2015, en el que modificó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, imponiéndonos a los jueces y a las juezas de instrucción en las que investigamos los delitos, que la instrucción no puede ir más allá de los 6 meses, siempre y cuando se puede prorrogar, se pueden declarar prórrogas, todo lo que ustedes quieran. Pero esa reforma tuvo una finalidad que yo aquí voy a omitir y que perturba la investigación de los delitos y, por tanto, también los de violencia de género, porque no tenemos medios para la investigación de los delitos. Y Barcelona, Madrid y determinadas ciudades grandes somos privilegiadas, pero en pueblos pequeños la justicia no va a 2 velocidades, va a muchas más velocidades. Fíjense, yo en Barcelona soy la decana de los juzgados de violencia y una pericial del equipo de asesoramiento técnico me tarda entre 10 y 12 meses. Es absolutamente inadmisible. Es absolutamente inadmisible, porque no estamos evitando esa victimización secundaria. La mujer tiene, el niño, los niños, las niñas tienen siempre la
falta de certeza de cuándo se va a producir el juicio. Ustedes saben que esto puede producir también efectos negativos en el proceso terapéutico de recuperación de las víctimas. Es un absoluto despropósito. Pero esto se ve como conjunto de la actividad judicial, y la actividad judicial, para que sea eficaz y rápida, necesita de medios que no tenemos. Bien, en esa reforma de la Ley 38/2002 yo encuentro siempre el precedente de los juzgados de violencia sobre la mujer, porque el legislador ordenó al Consejo General del Poder Judicial que en el ámbito de sus competencias reglamentarias ordenara a las diferentes juntas de jueces que adecuáramos nuestras normas de reparto, de manera que toda la conflictividad de una familia la conociera siempre el mismo órgano judicial. Cuando las mujeres y los hombres van a mi juzgado les digo una cosa, siempre se lo digo en granadino, saben que no, y por eso saben que no soy de allí. Les digo, miren ustedes, yo voy a hacer como su médico de familia, pero peor, porque el médico de familia ustedes pueden cambiar, pueden ir al centro administrativo y decir, no me gusta este médico y cambio. De juez ustedes no van a poder cambiar, de jueza no van a poder cambiar. Y eso es una ventaja de la ley integral, porque permite conocer la conflictividad real que se está produciendo en una familia. Pero si hacemos las diligencias urgentes, se nos priva a los jueces también y a la familia de esa eficacia, de esa fineza en la investigación, que yo creo que es una imposición constitucional, ¿no? Aparte de profesional, que yo me la impongo. Bien, hay muchas más reformas, pero como no tengo tiempo, nos vamos a ir a la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y a mí me gustaría analizar el título, dividirlo en dos expresiones, violencia de género, de la que ya he dado algún apunte, y protección integral. El legislador en el año 2004 podría haber optado a dar una protección mucho más amplia de la que realmente dio. Porque ¿saben ustedes lo que hizo el legislador? Y esto es uno de los errores y de las perturbaciones que les decía que se producía al principio. La violencia de género protegida por la ley integral se va a limitar a la que se produce en el ámbito del matrimonio o en las relaciones análogas del matrimonio, aunque no hubiera habido convivencia. Y ese ámbito subjetivo añadido que el propio artículo 1 de la ley integral recoge, es decir, cuando extiende la protección de la ley integral a los menores que vivan en el domicilio, ascendientes, descendientes, especialmente vulnerables, es simplemente eso, una declaración del artículo 1.1, y se queda ahí, porque los menores, los hijos y las hijas víctimas de la violencia de género no están protegidos por la ley integral, con alguna excepción que les voy a decir, pero no están protegidas. Por eso yo les animo, no me puedo quedar los 2 días, pero sí les animo a que se proponga una reforma de la ley integral en el sentido de que yo les voy a proponer, después de 14 años de experiencia en los juzgados de violencia sobre la mujer. Bien, digo, limita, por tanto, la ley integral la violencia de género que va a estar tutelada por la ley a la que se produce en la pareja o expareja o relaciones análogas a la del matrimonio. Pero además vemos el artículo 1 de la ley integral. ¿Y saben por qué? Porque el artículo 1.1 excluye del ámbito de protección de la ley la violencia económica. Y la violencia económica es una de las violencias más graves que puede ejercerse sobre la mujer de forma indirecta, pero de forma directa sobre los menores. Lo excluye el preámbulo. Y ustedes me podrán decir, porque pueden conocer las leyes autonómicas que hay tanto en Andalucía como en la comunidad catalana en la que yo estoy trabajando, en todas las comunidades autónomas e incluso las comunidades, no comunidades, las provincias como Madrid, que son autónomas, Ceuta y Melilla, tienen sus propias leyes, sí, y recogen una definición mucho más amplia que la del artículo 1 de la ley integral, sí, pero no tiene ninguna incidencia en el proceso judicial, absolutamente ninguna incidencia. Fíjense hasta qué punto todo esto es absurdo. Y me parece que mañana viene una diputada que estuvo en la subcomisión de Igualdad, en la que se firmó el Pacto de Estado y en el que yo tuve también la oportunidad de participar. Fíjense si llegaba a ser absurdo que la situación objetiva de riesgo a la que me voy a referir también, si puedo, solamente se podía acreditar en la ley integral
mediante el dictado de una orden de protección. Y si yo dictaba una sentencia de conformidad en la que había quedado acreditado la culpabilidad de una persona que había agredido a otra, eso no servía como título para acceder a las prestaciones de la ley. Afortunadamente, en las medidas que se han desarrollado, pocas hasta ahora, del Pacto de Estado, muchas de estas cosas han quedado subsanadas. Lo que no ha quedado subsanado es que la protección de los menores vaya en paralelo y ante el mismo órgano especializado que la violencia sobre la mujer. Solamente hay algunas excepciones en las que sí habrá esa protección penal respecto de los menores, pero nada más. Bien, el otro tramo de la ley, la otra expresión de la ley, es decir, la protección integral, a mí me gustaría hacer referencia a algo que se ha dicho aquí. Fíjense ustedes hasta qué punto la ley es consciente de lo que se intenta es un cambio social, un cambio cultural y que hasta ese momento no podremos erradicar la violencia de género, que lleva a los últimos títulos la tutela judicial. En el título primero habla de medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia. En el título segundo, los derechos de las mujeres víctimas de la violencia. A ver cómo se olvida de los menores. Y es verdad que el ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico que tenemos que ver desde arriba, como decía mi profesor de Derecho Natural, y que todo tiene que estar relacionado, la ley del menor, la de protección, el estatuto de protección de la víctima, todo tiene que estar relacionado, pero ¿no sería mucho mejor que la ley asumiera un concepto más amplio de violencia de género en el que se incluyera también a los menores y que cuando esos procedimientos llegaran al juzgado no se separaran como se separa ahora y se intentara evitar la doble victimización? ¿A que sería mucho mejor? Yo creo que sí. Bien, esto no lo ha hecho la ley. En el título tercero habla de la tutela institucional y en el título cuarto de la tutela penal y en la quinta el judicial. Bien, el legislador crea los juzgados de violencia sobre la mujer y dice, siguiendo la tradición jurídica española, hemos rechazado crear un orden jurisdiccional nuevo y ustedes van a ser los miembros del Poder Judicial, órganos especializados dentro de la jurisdicción penal y concretamente de los juzgados de instrucción. Bueno, y van a conocer de las competencias penales y de las civiles que estén relacionadas con estas. Pero cometió uno de los peores errores que se pueden cometer a la hora de redactar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer. Y es que dijo, van a conocer de estos delitos y se transcribieron en el artículo 87 la rúbrica del libro segundo del Código Penal, incluyendo tipos penales que no eran posible que conociéramos, como por ejemplo la riña tumultuaria, y otros que parecía que podían quedar fuera, y que de hecho quedaban. Fíjese, ustedes convendrán conmigo que el delito de quebrantamiento de condena y de medida cautelar, que es un delito cuyo bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, porque a partir del año 2004 sí podemos hablar de una respuesta penal a la violencia de género, el señor quebranta una resolución que ha dictado un juez o una jueza que mandamos mucho y que nos molestan que nuestras resoluciones se incumplan, el bien jurídico, buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero ustedes, insisto, convendrán conmigo que el simple hecho del quebrantamiento, es decir, el que yo me pongo allí para fastidiarte, porque no va a pasar nada si me pongo, incluso estaría justificada hasta la no detención, te voy a fastidiar, pero como no pasa nada más, como la pena es hasta 1 año de prisión, pues no pasa nada, aquí vengo, te fastidio y no pasa nada. Y estoy indirectamente realizando otras conductas que no tienen relevancia penal. Pues miren ustedes, ese delito que desde el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial desde el primer momento reivindicamos que tenía que ser competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, no lo ha sido hasta el año 2015. Eso nos va a permitir desde el año 2015 a tener un mayor conocimiento de la conflictividad, a que esa mujer tome confianza en nosotros, confianza que yo creo que la mayoría de las mujeres no tienen en los miembros del Poder Judicial, porque, saben ustedes, yo lo paso muy mal cuando tengo que hacer los interrogatorios en la guardia. Tengo que hacer preguntas que molestan, y sé que molestan, y es dura, y siempre digo que no piensen que me lo estoy pasando bien, es que es necesario hacer esas preguntas en muchas ocasiones. Y es especialmente difícil, ahora si me da tiempo lo diré también, en delitos contra la libertad sexual hacer esas preguntas.
Es muy complicado, pero las tenemos que hacer, esas preguntas. En el caso de menores, la ley del Estatuto de Protección a la Víctima del Delito ha avanzado, pero no lo suficiente, que esa es otra de las propuestas, si me da tiempo, que creo que ustedes deben de hacer, ¿no?, al finalizar este congreso o este encuentro. Bien, lo hizo por remisión y eso provocó, ¿saben ustedes lo que provocó? Provocó un ingente número de cuestiones negativas de competencia entre nosotros, en los que de cara a ustedes, a la sociedad, parecía que los jueces, que las juezas nos estábamos peleando porque no queríamos conocer de esos delitos. No, lo que queríamos era, o estábamos intentando, fijar criterios de seguridad jurídica que el legislador había sido incapaz de fijar a la hora de redactar el artículo 87. Hoy, después de 14 años, afortunadamente esto está mucho más consolidado y no hay tantos problemas como en el año 2005 había. Yo les voy a poner un ejemplo. En el año 2005 estaba yo tomando posesión el día 29 de junio, en el que empezaron a funcionar los juzgados de violencia sobre la mujer. No había todavía firmado mi acta de toma de posesión en ese juzgado, que nos lo tenía que dar la decana, y mis compañeros y compañeras del juzgado de instrucción se estaban inhibiendo a nosotros porque una señora que era transexual había denunciado a la pareja porque la había agredido. Tuvimos que plantear cuestiones de competencia porque tampoco esto está reconocido por la ley integral. Es muy limitado, insisto, el concepto de violencia de género. Traía para leerle el artículo 3 del Convenio de Estambul, y es verdad, y aquí tendría que reivindicar que el artículo 10.1, al que me he hecho referencia antes, dice que tenemos que interpretar las leyes conforme al Convenio de Estambul, entre otros, pero en derecho penal eso es absolutamente inviable, ya se lo voy a decir, es absolutamente inviable hacer ese tipo de interpretación conforme al Convenio de Estambul. Podremos hacer otras interpretaciones o podremos exigir que se amplíe el concepto en el Código Penal, pero hasta ese momento los jueces, las juezas, tenemos las manos atadas. Como tenemos las manos atadas, muchas veces, fíjense ustedes, cuando estamos pensando que tenemos muchísimas ganas, esto está muy mal que lo diga, pero lo voy a decir, de meter a alguien en prisión y no lo podemos pedir, no lo podemos acordar porque ni el fiscal o la fiscala nos piden, o la acusación particular nos piden la medida cautelar de prisión provisional. Con todo el tema o con todo el debate que hay ahora mismo en torno a la prisión provisional como medida cautelar, por la reciente sentencia que saben ustedes de antes de ayer de un dirigente del Barça, o por cómo están en tanto tiempo los líderes del proceso, ¿no? Pero la prisión provisional es algo que es necesario y se tiene que adoptar siempre y cuando sea proporcional y se den los requisitos del artículo 503. Pero necesitamos que nos lo pida alguien, si no, no podemos acordarlo. Bien. Otra de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, y esto van a decir ustedes, se está contradiciendo, no me estoy contradiciendo, es conocer de los delitos de impago de pensiones, de los derechos y del quebrantamiento de los derechos y deberes familiares. Pero ¿saben ustedes qué ha pasado con este delito? Pues que al final ese delito lo investigan los jueces de instrucción. ¿Por qué? Pues porque el legislador otra vez metió la pata y condicionó la competencia cuando en este delito la víctima es el hijo y la hija. El impago de pensiones es la víctima del delito, el hijo y la hija. El legislador aquí mete la pata otra vez y dice, solo van a conocer ustedes si la víctima del delito es del apartado A, es decir, la mujer. No, se tiene que eliminar esa coletilla, ese inciso final de la letra B del artículo 83 e incluir ese delito en la investigación especializada de los juzgados de violencia sobre la mujer. Además, podemos conocer, y voy a intentar, para hablar de la protección de los menores en el proceso penal, hablarles de ellos, de las órdenes de protección. También podemos emitir y ejecutar órdenes europeas de protección y tenemos competencia también para el conocimiento y fallo de determinados delitos leves. Delitos leves que esto fue una cosa que hizo el Partido Popular en la última legislatura, fue sustituir las faltas, eliminar el libro tercero, pasarlo al libro segundo como delitos leves, y es un absoluto despropósito, pero un absoluto despropósito. A mí no me gusta absolutamente nada el delito leve. Bien, hay otra cosa más que vemos también en la competencia de los juzgados sobre la mujer que crea disfunciones. Verán, yo les he dicho antes que los menores no están protegidos lo mismo que la mujer por la ley integral y que además
en el ámbito penal las conductas que se produzcan sobre ellos, salvo que sean en unidad de acto con la mujer, no las vamos a conocer nosotros. ¿Saben lo que pasa? Fíjense lo que pasa. El legislador, con la Ley Orgánica 1/2004, entendió que un objetivo fundamental era aproximar a la mujer al juzgado, que nos acercáramos, que lo tuviera cerca de casa. Pero esto es una auténtica barbaridad. Yo que he estado con mujeres en mesas, compartiendo como hoy, mesas con ellas, ¿saben lo que me dicen las mujeres víctimas de violencia de género? Yo a ese sitio no quiero volver en la vida. Al sitio en el que casi me matan, no quiero volver en la vida. Quiero huir de esa ciudad. Y de hecho, en la primera consecuencia que tuvo la ley integral en el mes de junio fue que muchas mujeres, por el efecto llamada de la ley, se fueron de esos lugares para intentar que, conforme al cambio de criterio de competencia territorial, la competencia para investigar ese delito la tuviera otro juzgado diferente. Y es que el legislador huye del criterio clásico de competencia penal, en el que entiende que la competencia es el del lugar de comisión del delito, y en el caso de violencia de género, la competencia es por el domicilio de la mujer. Pero vean ustedes, fíjense ustedes qué barbaridad. ¿Ha conseguido el legislador unificar, acercar el juzgado a la mujer? No. ¿Ha conseguido hacer más ágil la instrucción? Tampoco. ¿Ha conseguido que le demos un tratamiento unitario en actos plurales dentro de la misma familia? Tampoco. Porque si tenemos una investigación en la que el maltratador ha agredido a la mujer y dentro de 3 o 4 días o ha utilizado a los menores, como ustedes saben que no les voy a contar, e indirectamente o directamente está cometiendo acciones con relevancia penal sobre ellos, el delito, la investigación del delito se separa. Y yo, como juez de violencia, conoceré de la agresión de la mujer. Y el juez de instrucción, pero del lugar de los hechos, va a conocer de las agresiones sobre los menores. Es un absoluto despropósito. Este no es el diseño que quería el legislador. Pero lo malo es que las prisas le jugaron una mala pasada. Y esa mala pasada no se ha resuelto ni con el Pacto de Estado ni con las reformas de la Ley Integral. De manera que mi propuesta es ampliemos el concepto de violencia de género de la Ley Integral, incluyendo también en la violencia de género la violencia sobre los hijos y las hijas, aun cuando no se den actos de violencia de género propiamente dicho, es decir, sobre la mujer. De esta manera, y fue una de las propuestas que yo creo recordar que hice también a la subcomisión, podremos unificar, concentrar toda la competencia en un mismo juzgado y dar cierta estabilidad. Bueno, estabilidad a una mujer víctima de violencia nunca se le da, pero sí creo que se le puede generar confianza de que su caso, el caso, va a ser conocido simplemente por un juzgado. Y tendría otro efecto positivo. Intentaríamos también eliminar o reducir al menos la doble victimización. Bien, vamos a ver qué medidas de protección podamos dar en los procedimientos penales a los menores de edad, a los hijos y a las hijas víctimas de violencia de género. Pues yo les digo una cosa, si no son víctimas directas del delito, esas medidas básicamente van a ser medidas civiles, que pueden tener trascendencia penal, voy a intentar explicarme ahora, pero solo van a ser medidas civiles. Si, por el contrario, en el mismo procedimiento también son víctimas del delito, las medidas podrán ser penales y civiles. Quiero decirles brevemente, la mayoría de ustedes lo sabrán, que el procedimiento penal consta de 3 partes esencialmente, la fase de investigación del delito, la fase intermedia y la fase de enjuiciamiento. Nuestro sistema es perverso, pero muy, muy perverso, porque trabajamos con una ley del siglo XIX. Y ustedes me podrán decir, sí, pero ha habido muchas reformas. Sí, ha habido muchísimas reformas desde el siglo XIX. Claro que ha habido muchas reformas, pero esas reformas no la convierten en una ley del siglo XXI, donde la tecnología, los avances tecnológicos llegan a un punto que a mí ya no sabría decir en qué punto estamos o en qué punto podemos estar dentro de 2 o 3 días. El legislador no ha afrontado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Propónganlo ustedes también. Afrontó la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000 con Aznar al frente porque eran conflictos entre particulares. Pero esto, como son conflictos en la mayoría de los casos públicos, no le interesa reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y este diseño de la Ley de Enjuiciamiento Criminal potencia, yo diría,
lo multiplica la posibilidad de que las víctimas de violencia de género y los menores y las menores sufran la doble victimización. Bueno, lo de doble me quedo corta, mucho más, porque no se recoge como posibilidad de prueba preconstituida la declaración del menor. Es verdad, ustedes me podrán decir que en el artículo 433, con la reforma de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, las declaraciones tendrán que ser grabadas, se tendrá que evitar la confrontación visual, se podrán hacer limitando la asistencia de determinadas personas, garantizando el juez o la jueza que no se hagan determinadas preguntas. Todo eso es verdad. Pero no se establece como un supuesto de prueba preconstituida del artículo 448, en el que esa prueba preconstituida con los principios de igualdad y contradicción sirva para eximir al menor o a la menor de acudir posteriormente al juicio oral, donde es verdad que el Estatuto de Protección de la Víctima nuevamente ha producido, de forma directa y de forma indirecta también, modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se tendrá que evitar la confrontación visual, que podrá estar en una sala diferente, que las audiencias de los juicios podrán limitarse al público, salvo que sea estrictamente necesario. Eso es verdad, pero con eso no se le evita al menor la doble victimización. Es decir, fíjense, yo les voy a decir, si me da tiempo, a hablar de una sentencia, no me da tiempo, ¿verdad?, de Antonio Torres del Moral, del año 2014, que es buenísima, buenísima, ¿no?, y trata precisamente de un menor en el que, anticipándose a la ley del Estatuto de Protección a la Víctima, se tomaron estas cautelas y se evitó que declarara en el acto de juicio oral. Voy a intentar un poco decirles porque yo creo que la sentencia, se las voy a dejar por lo menos para que ustedes la lean, es espectacular, jurídicamente está genialmente construida y yo creo que marca las pautas y que tendrían que copiar los legisladores de esa sentencia para cómo establecer un supuesto de prueba preconstituida en los casos de las niñas y de los niños víctimas de violencia de género. Porque desgraciadamente, ¿saben qué pasa? Que desde que se produce la denuncia hasta que es el momento del enjuiciamiento, en el caso de esta sentencia, el niño era un niño, tenía 4 años. ¿Saben ustedes cuántos años tenía cuando llegó el juicio al Supremo? Tenía 14 años. O sea, esto que nos han leído al principio de esos testimonios, imagínense si no somos capaces de evitar esa doble victimización. Por tanto, sí se han establecido garantías a través de la ley del Estatuto de Protección de la Víctima. Estamos avanzando, pero tenemos que avanzar más. Tenemos que unificar conceptos, el legislador tiene que intentar que ese concepto jurídico penal se aproxime o al menos se concilie con el concepto social, que también hay que modificarlo, porque no podemos ser extensos ni abarcarlo absolutamente todo. Creo que tenemos que ser capaces, como he apuntado en un momento, de diferenciar entre los conflictos y la violencia. Les voy a hacer también referencia a una cuestión que también la abordan diferentes sentencias del Tribunal Supremo. Mire, había un romano que se llamaba Ulpiano que clasificó los delitos en 3 delitos, en delitos públicos, en delitos privados y en delitos semipúblicos. Los delitos semipúblicos son los delitos contra la libertad sexual. Y en el siglo XIX, en esa ley maravillosa del siglo XIX, yo no sé si hay aquí algún médico, pero a ningún médico se utilizaría las técnicas del siglo XIX. Yo, una jueza del siglo XXI, trabajo con una ley del siglo XIX. Bien, miren ustedes, en el siglo XIX, que ustedes saben que había los contrabandos y todo esto, y ahora además con la película esta de Fariña se ha puesto muy de moda otra vez lo del contrabando de tabaco, el artículo estaba pensado, el artículo 416, estaba pensado para que las mujeres pobres que protegían a los maridos, que eran contrabandistas, no resultaran condenadas en un proceso penal. Vicente Magro, que ahora mismo está en el Supremo, interpretaba muy bien el artículo 416, interpretación que no hemos sido los jueces capaces de asumir, y ha habido muchísimas resoluciones e incluso algún acuerdo muy reciente, no jurisdiccional, del Tribunal Supremo. El artículo 416, que tiene un fundamento constitucional, porque trata de
superar el conflicto que se da entre la intimidad de la familia y el que tiene el menor o la menor contra el progenitor, que es el autor del delito o del delito leve. Bien, el artículo 416 permite al menor y a la menor no declarar, porque dice el artículo 416 que la mujer o la pareja análoga en todos los delitos está dispensada de declarar contra la mujer y el hombre, para violencia doméstica en general, está dispensada de declarar. Bueno, vale, fíjense ustedes, ¿saben lo que ha conseguido el 416? Que la declaración clásica de Ulpiano se quede obsoleta, porque ha creado la cuarta clase de delitos, en el que hemos tenido, todos hemos colaborado, todas hemos colaborado, hemos desplazado la responsabilidad a la mujer, a la víctima de violencia de género, al menor o a la menor, de la eficacia del proceso en términos cuantitativos, de sentencia absolutoria o no absolutoria o condenatoria, ¿no? Esto es absolutamente inviable. Yo propuse también, y es otra propuesta que les invito a que hagan, a que el artículo 416 tiene que permanecer. Pero como dice Antonio Torres del Moral, es un derecho del testigo y no del investigado. Y que esa dispensa del artículo 416, que también lo tiene el menor en los términos que les voy a decir ahora mismo, sea simplemente en un momento del procedimiento, porque ya me dirán ustedes, si yo voy espontáneamente a denunciar y la policía me está informando del contenido del artículo 416, ¿por qué le eche después mis ilustres compañeros y compañeras del Tribunal Supremo imponen que en todas las fases del procedimiento le estemos informando cansinamente por el contenido del artículo 416? Yo propongo una reforma del 416, mantenerlo, ¿vale? Lo mantenemos, pero por solo una vez. Porque eso es casi como decirle a la mujer, desalentarla, oye, mira, si esto ya, si no declara esto, y eso, ¿saben lo que pasa? Genera empoderamiento en el maltratador. Pero aparte de generar empoderamiento, es decir, no pasa nada, esto no ha pasado absolutamente nada, provoca lo que están provocando actualmente las manifestaciones o las declaraciones de muchos partidos políticos. Denuncias falsas. Miren ustedes, no hay denuncias falsas. No. Hay un 0,016% y son datos reales del Consejo General del Poder Judicial. No hay denuncias falsas. No podemos equiparar un auto de sobreseimiento o una sentencia absolutoria, la mayoría de las ocasiones, porque la mujer calla, y el niño también, o la niña, a una denuncia falsa. Y el que diga eso, le podemos decir con todas las letras que es un mentiroso. No vale todo a costa de un puñado de votos, no vale todo. Por tanto, este mensaje ustedes también lo tienen que transmitir. El 416 se tiene que modificar, por Dios. Si ustedes les van a oír, háganlo, yo no me canso de decirlo, que se modifique. Bien, ¿qué pasa en el caso de menores de edad? Y en el caso de menores de edad, como les he dicho, hay una sentencia que yo creo que debe de servir de referente, en la que, como les he dicho, es ponente Antonio Torres del Moral, y es la sentencia 357 del 2014, 16 de abril. En este caso, no se le informó al niño de la dispensa. Y el padre, que fue condenado, dijo en casación, la sentencia se tiene que revocar, porque la única prueba directa era la declaración del menor, era un niño. Y todo lo demás eran testigos de referencia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque está cambiando ahora, dice que los testigos de referencia no sirven para nada. No sirven para nada. Es decir, el policía que va, fíjense ustedes, qué barbaridad. Por eso digo que la ley tiene que cambiar, y entonces a lo mejor así la mentalidad de algunos compañeros y compañeras mías cambia. Si la policía va a la casa, la mujer llama, la ve con el ojo morado y al niño con un hematoma, y le dice a la mujer, me acaban de pegar, le acaba de pegar al niño, ve desorden, ve platos rotos, los vecinos le dicen que han escuchado la pelea, y la mujer llega y el niño no declara, eso no puede ser una sentencia absolutoria. Y para el Tribunal Supremo, hasta ahora, aunque está cambiando, insisto, afortunadamente, la línea jurisprudencial, eran testigos de referencia a los policías y, por tanto, la sentencia tenía que ser absolutoria. El resumen de esta sentencia, lo que dice Antonio Torres del Moral, es, ojo,
El 416, lo que le he dicho, es un derecho del testigo, no del imputado, del testigo. Y en segundo lugar, al niño no se le tiene que informar del artículo 416. No, se le informará siempre que el niño tenga la suficiente capacidad para conocer el alcance del 416. Él pone muchos ejemplos de cómo se puede llegar a conocer si ese niño tiene capacidad de saber el alcance que tiene declarar contra el padre. Los pone y yo les invito a que se lean esa sentencia. Pero lo que dice Antonio Torres del Moral es que desde luego un niño, ni con 2, ni con 4, ni con 7, ni con 11 años, tiene capacidad para conocer esto. Se proponía, por parte de la doctrina, haciendo una crítica positiva de las modificaciones que ha introducido la ley del Estatuto de Atención a la Víctima, se proponían una serie de cosas, pero desde mi punto de vista son peligrosas. Sobre todo, para mí tiene que recogerse como supuesto de prueba preconstituida la declaración del menor de edad, prueba preconstituida que se tiene que hacer con sistema de cámaras Gesell. Nosotros la tenemos en Barcelona, utilizando a profesionales, a expertos, limitando la participación de las partes. Yo soy muy inquisitiva en la fase de instrucción 6 y limito mucho las preguntas que se pueden hacer. Les dejo que hagan preguntas, pero dice el estatuto, las que tengan que ver, las que no tengan que ver o vayan a victimizar mucho más al menor, desde luego que no las voy a dejar. Bien, esto dice, con 2, ni con 4, ni con 11 años el niño tiene capacidad y, por tanto, los tribunales hicieron bien en no decirle nada del contenido de la dispensa. Y en otros casos, a partir de 16 años, dice Antonio Torres del Moral, posiblemente sí será necesario que sepa el menor el contenido de la dispensa del artículo 416. Voy a hacer un resumen, porque ya me están mirando malamente. Y les voy a hablar un poco de las medidas que podemos tomar en esos procedimientos de protección del menor. ¿Les suenan a ustedes a todos la orden de protección en el que las medidas son las de siempre, la prohibición de comunicación, de acercamiento, la prohibición de residir en determinados lugares y la prohibición bueno, muchísimas, las que ustedes quieran pensar, porque la ley de enjuiciamiento criminal no tiene una sistemática de medidas cautelares penales. Y luego, que también lo pueden proponer, modificar el 544-3. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el 544-3, aunque ahora ya con la reforma que ha habido ya tiene menos importancia, pero bueno, sí es interesante que se haga. El 544-3 dice que los jueces en procedimientos penales podemos adoptar medidas respecto de menores de naturaleza civil siempre y cuando no haya una sentencia dictada por un tribunal de familia y haya hijos menores. Quiero decir con esto, si la mujer va sola, los hijos no están viviendo en la casa o son mayores de edad, medidas civiles nada. Ojo, que queda protegida, pero como estamos hablando de menores serían otras. Y si el menor de edad, en el caso, además, en los que yo entiendo que en los procedimientos de divorcio, o mucho más, cuando se están ejecutando ya con el divorcio, se producen muchos actos de violencia respecto de los menores y la mujer, no podemos adoptar ninguna medida de protección civil. Lo dice el 544. Pero, ojo, hay instrumentos en la ley para paliar los efectos negativos del 544. Los magníficos artículos 62 y siguientes de la ley integral. Geniales. Léanse ustedes, les invito a que se lean los artículos 62 y siguientes, porque tienen muchísimas ventajas respecto de la orden de protección. Primero, van a proteger mucho más a los menores. Segundo, no van a tener un tiempo limitado de 30 días como el artículo 544-3, que limita esta protección a 30 días. Tercero, da igual que haya una sentencia civil, porque las podemos tomar en el procedimiento penal. Y cuarto, y para mí es importantísimo, aunque a ustedes a algunos les parezca contradictorio, se condiciona a los principios, a la celebración de una audiencia en el que impera la audiencia de las partes del Ministerio Fiscal y los principios de igualdad y de contradicción. Garantizamos, no se preocupen, la confrontación visual que no habrá entre la víctima, mujer que ha denunciado, y los menores de edad que desde luego no van a estar presentes en esa audiencia. Pero lo magnífico de esto es que no duran 30 días y no imponemos casi, o no impone el legislador, que nosotros no lo imponemos, al abogado o a la abogada a que en 30 días construya una demanda de medidas provisionales previas o coetáneas. Fíjense, es magnífico. Y otra ventaja es que es recurrible en reforma y en apelación, mientras que las medidas civiles de la orden de protección
no son recurribles. Genial. Yo les invito a ustedes, si son capaces, que me digan si conocen algún juzgado de España de violencia que ha utilizado este procedimiento. Y les digo yo que yo sí, pero no vale mi ejemplo. Y el legislador dijo ya en la Ley Integral, en la redacción originaria del año 2004, que los miembros del Poder Judicial, al incoar cualquier tipo de procedimiento de violencia de género, nos teníamos que pronunciar sobre esas medidas que afectan a menores. Pues que no. Yo les invito a que lean los autos de incoación de los procedimientos abreviados, de los procedimientos para el enjuiciamiento inmediato. Y le animo a los letrados y a las letradas a que recurran esos autos pidiendo una declaración expresa del juez o de la jueza respecto a las medidas del artículo 62, porque están directamente pensadas para la protección de los menores y de las menores. Hay que hacerlo. Y yo digo siempre, nosotros aprendemos, nosotras y nosotros los jueces y las juezas aprendemos muchísimo de los abogados. Y esto es necesario, que nuestras resoluciones también se vayan adaptando a las previsiones legales, y no lo hacemos. Tenía muchísimas cosas más que hablar, pero como no quiero que Teresa me vuelva a mirar malamente, que ya me ha mirado, les puedo decir únicamente que hay medidas cautelares civiles, que hay medidas cautelares penales, pero que la reforma tiene que ir dirigida a ampliar el concepto de violencia de género, acercando esos dos conceptos que están en pugna, como les he dicho al principio de mi intervención, realizando una seria reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero enterita, no con parches, y colocando a los juzgados especializados o dándoles competencias para que conozcan efectivamente toda la conflictividad que hay en esa familia. Solamente de esa forma, y por el carácter represivo que tiene, intimidatorio que tiene el procedimiento penal, yo creo que podría ayudarnos un poco en la lucha contra la violencia de género. Pero insisto, no se olviden nunca del esquema de la ley. Nos sitúan en el último lugar la tutela penal, la tutela institucional, y por tanto medidas de sensibilización, de educación, de prevención, que provocarán ese cambio social, serán las que nos ayudarán algún día a erradicar la violencia de género. Y sobre todo, ustedes que trabajan con miembros del Poder Judicial, no nos vean como unos enemigos, no lo somos. Soy consciente de que nuestras resoluciones judiciales nos gustan. Soy consciente también de que muchas veces nos equivocamos. Bueno, no muchas, porque hay muchísimas sentencias, es verdad, en algunas nos equivocamos y hay algunas desgraciadas sentencias que todos ustedes y yo tenemos en la cabeza, ¿no? Pero piensen una cosa, de verdad, y sin reprobar esa sentencia o criticarla desde el punto de vista jurídico, es anecdótica. Al día, en el territorio español se dictan muchas sentencias. Por tanto, yo creo que el Poder Judicial funcionará un poco mejor si contamos con la confianza de nuestros justiciables, de ustedes que son nuestros clientes, ¿no? Y ven cuando llegan a los juzgados que tienen enfrente un amigo o una amiga y que no tienen al enemigo, porque nuestro interés es exactamente el mismo que el que tienen ustedes. E incluso yo diría que un poco más contundente. Estamos empeñados, respetando el principio de presunción de inocencia, en castigar si efectivamente no en castigar, en aplicar la ley, si efectivamente se ha producido ese acto contra o sobre el menor y contra la mujer. Y nada más, yo me quedo aquí porque si no me van a matar y ya no me van a dejar volver más a Granada, y me quedo a disposición si quieren preguntar algo. Me he pasado mucho. Lo que estaba inicialmente previsto, lo que pasa es que luego nos van a concluir el tiempo. Mira, solo lo que subrayé para presentar. Ahora que... Solo eso. No, ¿y qué hago con el ordenador? Pues cambiaros siempre el ordenador. No, es que este es el mío. Pues cambiaros de sitio, ¿no? No, pero es que ese es de ella. Pero Yo ¿dónde? necesito aquí. Pues entonces tendrás que levantar. Es que tengo todo aquí. Bueno. No. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisca, por su intervención. Perdón, es que lo tengo yo, que quiero seguir hablando. Este sí. Es que se ha quedado conmigo.
lo mejor no me reconoce y... Bueno, porque creo que ha sido una intervención desde el punto de vista técnico-jurídico bastante profunda, también muy valiente. Y además agradezco expresamente pues, toda la parte propositiva, ¿no? Porque no ha sido simplemente una descripción, sino que ha sido una descripción muy comprometida. Si os parece bien, vamos a dejar la parte de las preguntas para cuando realice la intervención la siguiente ponente y lo reunimos todo al final, ¿no? En un turno de preguntas. Muchísimas gracias. Yo además me llevo un montón de sugerencias. En algunas cosas estoy más de acuerdo que en otras, ya lo adelanto. Eso está bien. Eso está bien. Bueno, en segundo lugar, la segunda ponente que va a intervenir en esta mesa es Sonia Bácaro. Ella es vicepresidenta de la Asociación Internacional para los Derechos de la Infancia. Es licenciada en Psicología, obtuvo su titulación en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, en el año 1981 y tiene la especialidad clínica y laboral. Ella es además perito forense y experta en victimología y violencia de género. Aunque su formación pues, la ha desarrollado y también una parte de su actividad en Argentina, en la actualidad ella vive y trabaja en España. Igualmente, pues, nuestro agradecimiento por participar en este encuentro. Tiene la palabra Sonia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a la organización de este evento, especialmente a Francisca Granados. Sin su empeño y su perseverancia creo que no hubiésemos llegado hasta aquí, al menos yo. Agradezco a todos los ayuntamientos que han apoyado este encuentro y especialmente a Granada, que nos ha acogido maravillosamente bien a quienes venimos desde otra ciudad u otros países. Bueno, frente a la exposición de quien me precedió, que es Francisca también, parece que yo vengo atrás diciendo que la justicia está siendo como un instrumento de la violencia. Bueno, hemos acordado, ella habló de empoderamiento de los maltratadores por diversos artículos de la ley que podrían modificarse. Habló que los niños no están considerados y algo de esas dos cosas es lo que yo voy a tomar en esta ponencia. Me gusta hacer algo de historia que tiene que ver con el patriarcado porque tenemos que entender que estamos en territorio patriarcal. El patriarcado tiene, según los antropólogos, más de 5.000 años. Cuando digo territorio, hablo, por supuesto, de la vida en general. La sociedad actual del mundo es patriarcal y creo que a nadie le queda ninguna duda. Decía que el patriarcado está definido legalmente como el gobierno de los padres. Y la autoridad es ejercida por el varón, dice, que es el dueño del patrimonio y jefe de la familia. Hasta hace no muchos años esto era así, además, en las leyes. Por suerte, hemos avanzado bastante en las últimas décadas. No solo se ha sancionado, y es cierto que pertenece recién a este siglo XXI, decía que no solo se han sancionado leyes contrarias a la violencia basada en el género, se han puesto medidas y ejecutado medidas de protección en aras a proteger a la mujer víctima de violencia en las relaciones de pareja, es verdad, con convivencia o no, pero hay algo muy importante que es que hemos quitado del ámbito de lo privado una violencia que hasta no hace demasiadas décadas era privada. Y bajo la potestad del patriarcado era invisible, por supuesto. A medida que fueron avanzando todos estos avances de protección contra las mujeres sobre las cuales se ejercía violencia, va surgiendo lo que a nivel sociológico es un fenómeno que en inglés se llama backlash, pero lo hemos denominado en castellano contramovimiento. ¿Qué quiere decir? Cada vez que sociológicamente se produce un avance en los derechos de cierto grupo que está desfavorecido, surge un movimiento contrario que se pone de forma extrema
a rescatar lo que se pretendía o se ha dejado en la historia, ¿no? Prueba de ello es el momento que estamos atravesando mundialmente, donde lamentablemente derechos que se creían absolutamente conseguidos y respetados, hoy aparecen una vez más cuestionados. Con esto lo que quiero hacer es situar el escenario donde se instala la violencia de la cual estamos hablando, que es la violencia basada en el género. Y se instala también el título de mi ponencia. Decía que este contramovimiento lo que va produciendo son nuevas formas de ejercer o seguir ejerciendo o perpetuando lo que los avances quieren erradicar. Hay un programa que yo siempre muestro, que es el programa Duluth o Duluth Program, y hago este resaltado, no porque quiera hablar en inglés, sino porque lamentablemente en las redes, programa Duluth ha sido vaciado de contenido por este contramovimiento y se lo está definiendo de forma adversa. El programa Duluth o el Duluth Program es un programa que se ideó en Minnesota en la década de los 80, es el primer programa que pone en el centro como motivo de toda la violencia basada en el género y que incluye a los hijos, decía que pone en el centro el poder y el control, los postulados que el feminismo ha dicho siempre. Con estos postulados, como causa sine qua non de la violencia basada en el género, lo que está diciendo el programa es que lo quita de la patologización, porque en un momento se decía que, aunque todavía a veces se escucha, que el maltrato viene por producto de la enajenación mental, de la ingestión de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera. No, lo que está en el centro es el poder y el control. Por eso tomo este modelo de programa, que además es el primer programa estandarizado que se crea en el mundo entero. Hoy en día está utilizado en 26 países, todos sus postulados. En ese momento este programa, de forma hoy se ve ingenua, decía que el riesgo para los hijos y de las hijas en la violencia que se producía en el marco de una familia, contra la mujer, por supuesto, era el impacto psicológico, el riesgo de recibir golpes si estaban en brazos de la madre o el riesgo de morir si se interponían cuando estaban maltratando a la madre. Lamentablemente, 35 años después de su creación, más de 35 años, este programa ha insertado una nueva forma de violencia que surge luego del divorcio, que incluye a los hijos, por supuesto, menores de edad, y que además está sostenida por el sistema y las instituciones. Con lo cual, con esto quiero resumir que lo que yo voy a hablar no es un invento mío. Simplemente he tratado yo de estandarizarlo y me he abocado a estudiarlo en los últimos 10 años. Los mitos que subyacen para obligar al contacto con un padre violento, digo mitos porque todas las personas estamos inmersos en un sistema y de ahí proviene un imaginario social que nos guste o no, nos condiciona. Decía entonces que los mitos que subyacen para obligar este contacto es lo que había anunciado antes Francisca Verdejo, que son las famosas denuncias falsas. Este es un mito que siempre se enarbola, que lamentablemente es inexistente, pero bueno, todos los postulados de este backlash están asentados sobre la propaganda goebbeliana, es el miente, miente, que algo quedará. Decía entonces las denuncias falsas, las interferencias de la madre siempre, por supuesto, que quiere quitar la figura del padre, es otro argumento que utilizan, que hay una campaña de denigración contra el padre y que la falta de contacto con el padre produce traumas irreversibles, algo que no tiene todavía bibliografía en la historia.
quiero hacer un inciso, pie de página, que la psicología evolutiva tiene más de 90 años, ¿sí? No obstante, esto es un fenómeno que no está demostrado que así sea. En el mundo suceden guerras, lamentablemente la mayoría de los que mueren son hombres y por lo tanto el trauma no tiene que ver con la falta de contacto con el padre, sino que estamos hablando de hombres violentos. Es verdad que la falta de figura paterna nutritiva, cariñosa, de soporte, amorosa, puede producir una carencia, lógico, pero aquí estamos hablando de padres violentos. Esto no lo olvidemos. Por lo tanto, lo que vemos sobre estos mitos es que me surge la pregunta si es que los hombres violentos están utilizando la justicia para continuar el maltrato. ¿Y por qué a la justicia? Hablando de imágenes. La primera forma que surge de forma muy fuerte, valga la redundancia, el primer constructo, mejor dicho, que surge utilizando a la justicia para continuar el maltrato contra las mujeres, es el famoso supuesto síndrome de alienación parental. Yo lo escribo con doble S, primero para no modificar la fonética y segundo para diferenciarlo en los buscadores diferenciarlo del programa SAP, que es un gran instrumento tecnológico. Nada que ver con este constructo, que fue un invento de un médico estadounidense que se decía psiquiatra y no lo era, se decía profesor de Columbia y tampoco lo era. Pero bueno, él dijo un día que en el marco de un divorcio, si surgía una denuncia de abuso sexual, era porque la madre le había lavado el cerebro al niño de forma tal que hasta le podía hacer creer que había sido abusado sexualmente. Y por lo tanto, él proponía que había que... ¿Qué pasó con...? Que había que hacer lo que se denomina la terapia de la amenaza, así la bautizó él, que consistía en cambiar inmediatamente la custodia a favor de quien era denunciado. Esta aberración, desde todo punto y análisis psicológico, se sostuvo desde el año 85 hasta el día de hoy. Es verdad que hay gente prudente y cauta, entre comillas, que le ha cambiado el nombre y entonces ya no lo llama SAP, porque se ha destapado que había detrás de eso. El SAP, lamentablemente, terminó siendo entonces una enfermedad que surgía solo en los juzgados y que se curaba por orden de un juez. Semejante disparate, insisto, no obstante, fue y continúa siendo utilizado. ¿Por qué? Volvemos al patriarcado, porque hay un imaginario colectivo que lo sostiene y que lamentablemente se construye sobre 3 mitos que conforman este famoso imaginario social del que hablé antes, que son las denuncias falsas, que los niños siempre mienten o inventan argumentos contra el padre, para dañarlo, por supuesto, y que las mujeres inventan argumentos para quedarse con los hijos a la hora del divorcio. El SAP como instrumento de castigo patriarcal surge cuando las mujeres se quieren divorciar o cuando se divorcian, cuando denuncian incesto o abuso sexual contra sus hijos y cuando denuncian maltrato sobre ella y sus hijas o hijos. Por lo tanto, el falso síndrome de alienación parental o el pretendido síndrome de alienación parental, como lo denominó la Asociación de Psiquiatría Americana, y sus sucedáneos, como dice la guía del Consejo General del Poder Judicial, pero que se utilizan con la misma virtualidad, como la alienación parental, interferencias parentales, instrumentalización, etcétera, etcétera. Todas las denominaciones que se orientan contra las madres que protegen a las hijas e hijos son otra forma de violencia de género que utiliza a la justicia para castigar a las mujeres. Hay otro recurso que también se ha utilizado a través de la justicia, que es la custodia compartida e impuesta. Yo le he puesto de
subtítulo, un interés repentino, porque estoy hablando exclusivamente de aquella custodia compartida que se solicita, o custodia plena, solamente a la hora del divorcio, con padres que jamás se ocuparon de sus hijos. Estamos hablando de hombres violentos, que por poco que preguntemos, nunca les interesaron los hijos, incluso aparecieron en un momento de la vida a recordar que habían tenido un hijo y ahí reclamaron derechos absolutamente plenos. Por lo tanto, yo concluyo y me parece que la justicia está tutelando, a lo mejor, no la mayoría, no me gusta generalizar, pero mucha gente que trabaja en la justicia está tutelando lo que se denomina el pater familias, que es la figura central del patriarcado. En el marco de la justicia surge también lo que se llama, lo que yo he denominado la violencia vicaria. No es casual la foto de este niño, está aquí su madre y luego ella va a exponer el caso, pero es sobre quien yo comencé a pensar este tema. Cuando conocí su caso, me di cuenta que había un tipo de violencia que en realidad estaba utilizando a los hijos como objeto de forma mucho más perversa, si es que se podría, que la custodia compartida impuesta y que el presunto SAP. ¿A qué denomino la violencia vicaria? Bueno, vicario como adjetivo está definido que toma el lugar de otra persona o sustituto. Por lo tanto, la violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce por interpósita persona. En realidad, la destinataria es la mujer, pero los hijos son utilizados como objetos. Son utilizados como objeto y como tal continúan haciendo o ejerciendo el maltrato y la violencia contra las mujeres. Este es el concepto que se introdujo en el Pacto de Estado que hablaba anteriormente la jueza Francisca Verdejo. Decía que el instrumento de violencia vicaria que se introdujo en el Pacto de Estado fue el que permitió decir que las mujeres eran víctimas de violencia, y ahora voy a seguir avanzando en el concepto. Violencia de género y que tengan los subsidios y los beneficios que podía tener una víctima de violencia de género cuando le asesinaban a sus hijos o hijas. La violencia vicaria tiene por supuesto, como golpe más fuerte, irreversible y yo diría de casi imposible recuperación, el asesinato de las hijas y de los hijos. Las hijas y los hijos son tomados como objeto. No es que se asesina a sus hijos. El asesino de una hija o de un hijo en realidad está queriendo dañar a la mujer. Así se lo hace saber además, así lo dice, así lo declara y así lo ha dicho incluso muchas veces antes de asesinarlos. ¿Qué factores hacen que un individuo pueda desplazar la violencia contra los hijos o hijas de esta forma? Además, esta es la forma extrema, pero hay otras más sutiles. Por supuesto, que los hijos no empatice con ellos y que los considere objetos exclusivamente. Por lo tanto, la violencia vicaria podemos definirla como aquella violencia que se ejerce sobre las hijas o hijos para maltratar a la madre, es una violencia secundaria a la víctima principal, es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros. El maltratador sabe que dañar de forma extrema como hasta llegar al asesinato es asegurarse que la mujer no se recuperará de ese golpe jamás. Pero hay otras violencias sutiles que tienen que ver con la violencia vicaria. Y lo vemos a diario quienes atendemos y escuchamos a víctimas de violencia. Tienen que ver, por ejemplo, algo de eso decía la rueda que mostré antes del programa Duluth, decía que tienen que ver con la presión negativa a través del dinero, esto tan importante que decía la señora jueza de tratar que el dinero o el impago de pensiones se entienda que es un derecho de los hijos,
no de la mujer, porque a la mujer se la quiere castigar precisamente con el impago de pensiones. Esto es algo muy común, incluso con las actividades extraescolares, etc. Luego existen otras violencias vicarias como la falta de cuidados y actitudes temerarias cuando están acompañándolos o están haciendo uso de la custodia compartida o de las visitas, etc. Como conducir a altas velocidades, no hacer poner el cinturón de seguridad, permitir hacer deportes de alto riesgo, sin protección, por supuesto, no respetar las rutinas de descanso que tiene el niño o la niña, no respetar las dietas, tampoco los controles médicos, no llevarles a lo que tienen que llevar como control, las vacunaciones, no atender hábitos de higiene básicos, no atender, por ejemplo, el tema del abrigo en invierno o el calor en verano, son quienes los pueden dejar adentro de un coche a pleno sol o a luz del día, perturbar o influir negativamente en la relación de la madre y los hijos, hablar mal de ella delante de los hijos, utilizar a su nueva pareja para burlarse de ellos y degradar su rol materno. Todo esto no está inventado por mí, ni está solo propuesto por mí. Está recogido no solo de la experiencia con mujeres, sino además también lo refleja el programa de Duluth. Esto se instala en un sitio en España que, según las cifras oficiales, ya ha asesinado lamentablemente a 27 criaturas. Según las cifras no oficiales, estas son 51. Del 2010 al 2018. De todas formas, quiero decir que oficialmente se comenzaron a contar los asesinatos de niñas y niños recién en el año 2013. Todo esto genera una desprotección y una vulnerabilidad a las mujeres, judicialmente porque la violencia no es sobre ellas mismas. Por lo tanto, la mujer no puede probar la relación directa con la violencia que le está sucediendo, con este abandono que hacen de los niños o incluso con la amenaza directa de asesinarles, porque estos asesinos incluso lo han avisado muchas veces antes. Y además la justicia considera que sus derechos están protegidos, como también señalaba antes Francisca Verdejo. En España todavía no hay estudios con respecto a la violencia vicaria y de verdad me interesaría mucho que alguna vez podamos hacer uno y podamos que sea lineal o longitudinal a lo largo de los años. Hay un estudio en Reino Unido que se hizo a lo largo de 10 años y la investigadora llegó a una conclusión, entre otras, ella los llamó aniquiladores de su familia. Para mí no aniquilan, si bien terminan aniquilando una familia, lo que el maltratador quiere es continuar el maltrato y la agresión contra la mujer. Algunas de las características que ella recoge y que encuentra, y por eso voy a hacer el inciso resaltando lo que dije antes, es que los asesinatos los cometieron durante el periodo de visitas o cuando estaban al cuidado de sus hijas o hijos. Los que no se mataron luego de asesinarles jamás mostraron ni culpa ni arrepentimiento. Y asesinando a sus hijos, todos dijeron, los que no se mataron, lógico, que creyeron ir contra las madres. Por eso es que yo reafirmo que esto no es un asesinato de la familia, esto es un maltrato directo e irreversible contra las mujeres. Con esto lo que quiero reafirmar, además, es lo que las mujeres dicen y sostienen, y antes, en la apertura de este encuentro, resaltó Nuria Varela, que ningún maltratador es un buen padre. Y sería muy importante que estas cifras, que según el Consejo General del Poder Judicial son
que solo en el 3% de los casos de violencia sobre la mujer y los hijos, decía, solo en el 3% se resuelve con la suspensión de la custodia al padre violento. Y solo en el 5% se suspende el régimen de visitas. Por lo tanto, voy a terminar ya. Hay una diferencia entre igualdad y equidad, y es importante que sepamos que las niñas y los niños son la parte más vulnerable siempre de todas las causas, que tenemos que ponerles en el centro de todas las causas y que el interés superior del menor jamás puede ser invertido de forma perversa que se considere que debe estar en contacto con un padre a quien el propio menor rechaza. Algunas de las directrices que nos ha dado la Unión Europea sobre la justicia adaptada a la infancia, que es del año 2010, de allí viene la sanción a la cual en este momento está sometida España, Italia y Portugal, decía que algunos de esas directrices tienen que ver con el derecho a ser escuchados, informados, protegidos, no discriminados y a tener un trato digno y respetuoso. Y cuando digo no discriminados lo destaco, porque las niñas y los niños son los únicos y las únicas testigos de delitos a quienes no se escucha y se silencia su palabra. La Unión Europea ha dicho también que hay que evitar o reducir cuanto sea posible el estrés que atraviesan durante todo un proceso judicial. Esto tiene que ver con lo que señalaba antes Francisca Verdejo, que es el hecho que no puede una causa judicial durar 10 años. Es toda la infancia de una criatura, o sea, perdida absolutamente y de forma irreversible por una causa judicial, que además no lo pone en el centro como parte vulnerable de esa causa. La Unión Europea también propone que existan tribunales especializados para la infancia, entre otras cosas. Y para terminar y cerrar, ¿qué es lo que sería necesario cambiar, entre otras cosas? La visión adultocéntrica de la justicia, sin dudas. Es necesario cambiar leyes, juezas y jueces que coloquen a niñas y niños en el centro de todos los procesos y que privilegien el interés superior por encima del interés de los adultos. Que la justicia debe estar siempre de parte de las niñas y de los niños en todos los procesos. Son la parte más vulnerable. Y ante la duda se debe favorecer siempre a niñas y niños. La propuesta que hacemos y que llevamos en su día las asociaciones que presentamos la demanda en el 2015 es que sobre el indubio pro reo tiene que prevalecer el indubio pro filis. Decía entonces, como enuncié antes, que el concepto de violencia vicaria se incluyó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado y ratificado el 28 de septiembre del 2017, a favor de las madres cuyas hijas e hijos habían sido asesinados por su pareja y en dirección a que sean consideradas víctimas de violencia de género. La mayoría de ellas no estaba siendo considerada así porque no había un fallo en firme que lo considerase. Nada más, gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias a Sonia por su también interesantísima y sugerente intervención, que también yo creo que nos da pie para, en fin, pues a mí me ha sugerido las ganas de realizar actividades en las que medir evidencias. Yo en este momento, en el contexto del trabajo social, trabajadoras sociales, asesores jurídicos que están en el día a día con víctimas de violencia de género en la elaboración de esos estudios en los que recoger evidencias sobre esa violencia vicaria. Bueno,
Muchísimas gracias también por la labor extraordinaria que ha hecho nuestra intérprete de signos. Muchas gracias. Y si les parece, abrimos un turno de debate. Tienen ustedes la palabra para formular pues, todas aquellas cuestiones que le hayan sugerido, alguna duda nuestras ponentes. Paqui. Sí, Paqui sí tiene. Ah, por allí. Hola, buenas tardes. Me llamo Iciar. Yo quería preguntarle a Francisca qué formación es necesaria para un juez en violencia de género y, sobre todo, si esta formación la proporciona el Poder Judicial o es una formación que tiene que buscar el juez de forma individual. Después de la firma del Pacto de Estado, personalmente creo que el Consejo General del Poder Judicial es una de las instituciones constitucionales que mejor está haciendo su trabajo. Los juzgados de violencia sobre la mujer surgen como juzgados especializados, pero eso era una declaración, nadie nos especializó. A partir del Pacto de Estado se ha modificado el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se establecen una serie de autoimposiciones que se hace el Consejo, pero que no, si no nos dan medios materiales no los tendremos, ¿no? Y concretamente es lo que estaba diciendo, no hay una especialización concreta más allá de 15 días cuando hay un cambio de orden jurisdiccional. Y si ahora, y esto lo habrán leído ustedes en la prensa, es necesario, obligatorio, un curso que va a durar 4 meses para todos los órdenes jurisdiccionales, que va a ser la formación en género, tanto para el orden penal, civil, contencioso administrativo y mercantil. Este curso de especialización que va a ser online, en la que se han nombrado a diferentes magistrados y magistradas, muchos de ellos destinados en... Muchos de ellos destinados desde hace mucho tiempo en juzgados de violencia sobre la mujer, va a tener, digo, una duración de 4 meses, va a ser online y va a tener unas pruebas que serán determinantes para superarlo o no superarlo. Ese procedimiento, esa especialización, insisto, va a ser obligatoria para todos los miembros de la carrera judicial. Pero si me permiten una cosa, esto ya a nivel personal, la formación en estos 14 años nos la hemos dado nosotros, no nos la ha dado el Consejo. Es verdad que el Consejo, y esto también lo tengo que decir a su favor, en todos los planes de formación anuales que se aprueban, al menos dentro de la formación del orden penal, incluye entre 2 y 3 cursos de violencia, tanto para la investigación de delitos como para el enjuiciamiento de delitos, y en algunos cursos a lo largo del año para todos los órdenes jurisdiccionales. Pero le puedo decir que al margen de eso, el Consejo está muy preocupado en la formación, ¿no? Nosotros queremos dar buena imagen, no sé si lo conseguimos. Parece ser que no. Hace 2 días, en el correo del Consejo, tuvimos otra oferta de un curso de formación de violencia de género. Le puedo decir que en las escasas 2 semanas que hubo para solicitar esos cursos que van a ser obligatorios, hubo 1.667 solicitudes y a mí me llegó un correo hace escasamente una semana en la que existe el compromiso del Consejo, bueno, no existe, ya es, que todos esos compañeros y compañeras van a hacer el curso entre los meses de junio y de octubre de este año para la formación en género. Hola, buenas tardes. Quisiera a Francisca Verdejo, jueza y magistrada del Juzgado de Violencia de la Mujer de Barcelona, hacerle un encargo y una petición. Soy psicóloga del Instituto Andaluz de la Mujer y llevo trabajando como 3 años y medio largo con una señora que
yo en Hospitalet de Llobregat. Estoy alucinada del comportamiento de la jueza de Hospitalet de Llobregat. Es un caso sangrante en el que hice un informe de los primeros que se empezaron a hacer en el instituto, porque antes no podíamos emitirlo. Y esta jueza no ha pedido sorpresivamente evaluación de la UBI para esta señora, no ha pedido evaluación de equipos psicosociales de familia para su hijo, una de ellas con sospecha de abuso sexual, y además la ha hecho ir desde un pueblo de Granada, el pueblo no lo voy a decir, no voy a decir el dato, la ha hecho ir desde este pueblo de Granada hasta Hospitalet y no ha consentido videoconferencias para sus declaraciones. Yo me presté, incluso si tenía que ir, porque la verdad es que he trabajado mucho con esta mujer. Ha hecho terapia. He tenido en terapia derivado a su hijo. Tiene informes favorables de márgenes y vínculos, de los servicios sociales comunitarios de su pueblo. El informe que le he hecho desde el Instituto Andaluz de la Mujer, y le han archivado el caso. Por favor, le pido que interceda y que se... Decir una cosa. Primero, afortunadamente no podemos interferir en los asuntos que se están llevando en otros juzgados. Esto puede parecer a priori en su caso algo negativo, pero está bien, ¿no? Pero al hilo de la intervención suya le digo que en Hospitalet de Llobregat la jueza, la magistrada que hay, está mucho de baja. Pasan muchos jueces sustitutos, muchísimos jueces sustitutos, que es una de los grandes problemas de las bajas de los miembros del Poder Judicial. Han pasado mucho. Pero también es verdad, y tengo que reconocer, en eso no tengo ningún pudor, ya lo han visto en hacer una autocrítica. Muchos compañeros y compañeras se van a estos juzgados en la creencia de que tienen menos trabajo, ¿no? Y esto no es verdad si te toman las cosas en serio. Y por último, quiero decirle otra cosa que creo que he dejado un poco entrever en mi intervención anterior. Miren ustedes, el procedimiento ante un juzgado de violencia sobre la mujer, en el que la Ley Orgánica 1/2004 ya en el artículo 20 describió el primer estatuto de protección de la víctima, que es verdad que se ha ampliado en el año 2015, permitía a la mujer que denunciaba, desde el primer momento, desde el mismo momento de la denuncia, permitía estar asesorada por abogados. Los abogados en todos los colegios tienen que pasar por un curso de especialización de violencia de género, y ese curso dura un tiempo y después se tienen que reciclar. Yo siempre digo una cosa, en mi juzgado anualmente puedo conocer aproximadamente entre 600 y 700 casos de penal y entre 120 y 150 de procedimientos civiles. Pero ¿sabe lo que le digo? En ese procedimiento está el fiscal o la fiscal, está el abogado o la abogada de la señora, y hay más gente, muchos abogados, no lo digo por todos, lo digo lo mismo que me critico yo, muchos abogados, el trabajo lo hacen de manera rutinaria, y estas peticiones que usted me está diciendo que la jueza ha rechazado o no ha pedido, se tienen que conducir o reconducir vía abogado que está asesorando a la señora. Y si ese abogado no está respondiendo primero a las expectativas y luego no está haciendo su trabajo como lo tiene que hacer, se denuncia ante el colegio de abogados y se nombra a otro abogado. No pasa nada. Entonces, lo que quiero decir es que en un procedimiento de violencia sobre la mujer en el que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, formarnos, como me decía el señor anterior, o la persona que me ha preguntado antes, también se le tiene que exigir a los abogados, a los fiscales, a que nadie se ha acordado aquí del fiscal o de la fiscal. Y nosotros
Dependemos muchas veces del abogado o de la abogada y del fiscal, como les decía también, a la hora de acordar la prisión provisional. Siempre comparo la responsabilidad en términos profesionales con un queso. Es verdad que la parte más grande del queso me la puedo llevar yo y no le pongo ninguna responsabilidad a la víctima ni a los niños, sino a todos los operadores que están en el procedimiento. Todos tenemos que asumirla. Y otra cosa, si realmente pasa lo que usted me está diciendo que pasa, recurran en apelación. Fíjense que incluso está aceptado por el Tribunal Supremo que cabe la casación ante un auto de sobreseimiento libre, no el provisional, pero sí un sobreseimiento libre. Confíe, siga confiando en los tribunales y vayan a la audiencia. Nosotros, afortunadamente en Barcelona, tenemos una sección y media especializada en penal. La sección 20, una de las magistradas, la magistrada presidenta, forma parte del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Confíen en que la apelación le puede hacer que reabra el procedimiento y que obligar a la magistrada de Hospitalet o a los sustitutos a que esa investigación se haga, ¿no? Y que esa valoración de si existió o no se la deje para el juez de enjuiciamiento. Pero tengo que decir otra cosa aquí también para criticar a los políticos con la ley orgánica. Fíjense, nosotros nos especializamos un poco desde el principio por nuestra propia voluntad, porque queríamos especializarnos. Pero el legislador no preveyó esa especialización para los jueces de lo penal. O sea que mucha especialización en la investigación del delito, pero nula especialización, salvo estos cursos que ahora van a ser obligatorios, en el enjuiciamiento, ninguna. Y ya me dirá usted a mí si no es necesaria también esa especialización en el enjuiciamiento. Uno tiene que tener una especial sensibilidad ante una persona que ha sido maltratada. Es verdad que uno tiene días mejores y días peores y a veces, bueno, pero no desconfíen en los tribunales y vayan a apelación a recurrir esa resolución de archivo de la juez de Hospitalet, de la magistrada de Hospitalet. Me encantaría que pudiera estar mañana, es una pena muy grande. Bueno, en primer lugar felicitaros de verdad y agradeceros inmensamente vuestra presencia aquí y todas las aportaciones que tanto Sonia, a la que agradezco también las palabras que me ha dirigido, y Francisca, pues digo que de verdad felicitaros y siento que dirijamos las preguntas a Francisca, es que mañana no va a estar. Yo ya me lo temía esto, pero no. Mañana, ¿qué le vamos a hacer? Te ha tocado. Pero yo hay algo muy breve que querría preguntarte. A ver, tú misma has dicho que la ley integral establece en la reforma del año 2015, bueno, ya antes lo preveía, pero ahora de manera obligatoria, la necesidad del pronunciamiento en relación a la adopción o no adopción de las medidas civiles, es decir, obligatoriamente. Sí. Tú misma has dicho, ¿cuántos de ustedes saben que se hayan adoptado esas medidas? Yo te puedo decir que llevo, no como letrada, pero sí como asesora jurídica en un centro de la mujer muchos años, te puedo decir que corroboro completamente lo que tú dices. Esto es excepcional. Entonces yo solamente quiero, desde tu perspectiva como magistrada, con espíritu crítico, que nos respondas. ¿Y esa desobediencia a la ley que hacen los jueces y las juezas no aplicando una normativa obligatoria, a qué se debe? No lo sé, porque tenía que estar en la mente de cada uno, de cada una de ellas. Posiblemente a una cuestión inicialmente puede ser de descuido, pero insisto, Paqui, en lo que he dicho antes. ¿Por qué no se recurre a resolución judicial de incoación? Porque es verdad que podemos compartir, y lo he dicho también en un momento de mi intervención, que no es el cauce procesal adecuado el procedimiento para el enjuiciamiento inmediato de determinados delitos y que contra ese auto de incoación no cabe ningún tipo de recurso. Pero está la petición de aclaración inmediatamente que se notifica ese auto. ¿Por qué los letrados no recurren a ese auto? No digo que no tendríamos que haberlo hecho desde el principio. Fíjate, cuando se empezaron en el periodo de vacatio legis de los 6 meses,
todos los tribunales de justicia convocaron una especie de concurso para que se hicieran unos modelos que utilizamos. Para mí eso fue una cosa fundamental. Si nada más leerlo, la ley ya lo pone. En Cataluña, en los modelos se incorporó. En Cataluña hay un pronunciamiento, pero hay un pronunciamiento como si te puedes pronunciar que ahora está lloviendo ahí fuera, ¿no? Es decir, realmente a inicio no hay una valoración. Pero insisto, ese pronunciamiento se puede conseguir por vía del recurso o por vía del recurso de la petición de aclaración en el caso del enjuiciamiento rápido para determinado delito. Yo creo que siempre digo que los letrados, las letradas, los fiscales, las fiscalas son cómplices nuestros. Después de 15 años no hay excusa, si es eso lo que quería yo hoy, no hay ningún tipo de excusa. Porque yo no coincido contigo en que ahora está más claro, yo creo que desde el principio estaba clarísimo y que además en la primera guía que hacemos desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género ya lo recogíamos. Entonces está clarísimo. ¿Que debería de haber responsabilidades después de 14 años? Pues no sé si debería haberla o no, pero sí, insisto, pido la complicidad de los letrados, de las letradas y de todas las personas que nos acompañan en la investigación de los delitos para que mejoremos. Es una forma también de mejorar. Si al final somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Pero es una forma de ser, si me permiten, mucho más activo, más partícipe en la Administración de Justicia, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial también regula la actuación de los abogados y de otros operadores jurídicos. Por tanto, creamos todos y todas los que estamos aquí, que formamos parte de la Administración de Justicia. Y en ese sentimiento, pues, tenemos la potestad y tenemos la obligación de recurrir las resoluciones judiciales que no se ajustan, ¿no? En la medida en que, perdona, pero esto se vaya propagando, pues a lo mejor mis ilustres e ilustras compañeras lo irán incorporando a su auto. Pero no es que solamente esto se recoja en el auto de incoación, es que yo creo que lo dice la ley, que lo dice el artículo 61. Es que yo creo que muchas veces esto, en ese inicio del procedimiento, no es perceptible. Lo importante es que en la medida en que estamos haciendo diligencias de investigación, como la ley tampoco dice que no se haga, también lo podáis pedir, o nosotros de oficio acordarlo, porque la ley no dice nada, la ley integral. Así como el 544, en la orden de protección, dice que de oficio o a instancia de parte, en el 61 no dice nada, ¿no? Por tanto, aunque reconociendo que es al inicio cuando nos tenemos que pronunciar sobre las medidas del 61 y siguiente, reconociendo también que se pueden recurrir nuestras resoluciones judiciales, no temáis en ningún momento posterior pedir que hagamos la audiencia del artículo 68 y que se puedan adoptar no al inicio, sino en un momento posterior, porque además va a tener una ventaja. Pensad que ese pronunciamiento lo vamos a hacer simplemente con las diligencias policiales o con la denuncia de la mujer. Es decir, vamos a tener muy poco material fáctico, muy pocos indicios para adoptar unas medidas o convocar la audiencia del artículo 68. Por lo tanto, yo creo que siendo obligatorio que lo hagamos, pero si me permite decir una cosa, yo siempre esa audiencia, siempre lo tengo en el auto de modelo, la he convocado una vez que he hecho las testificales y he hecho las declaraciones del investigado y de la mujer. Siempre la he convocado después, aunque en mi auto está, pero vamos, es como una declaración que la haces porque te obliga la ley a hacerla, pero que a inicio no tienes prácticamente ningún indicio para tomar esas medidas. Pues yo creo que es también un criterio de seguridad, tanto para la mujer como para todos los operadores, que exista, pero que sea en un momento posterior cuando se convoque esa audiencia. Insisto, me diréis pesada, pero es que somos muy pesados los andaluces. Vosotros formáis parte de la Administración de Justicia, pero lo tenéis que creer. El juez es como el director de la orquesta que está allí para aplicar la ley, controlándolo el fiscal para que la aplique bien, pero también con vuestra complicidad, ¿no? Y otra cosa más, no somos enemigos ni enemigas de nadie. Y nuestro interés, como el vuestro, es investigar el delito. Bueno, buenas tardes. Me parece que me toca a mí, ¿no? Posso. Un segundito nada más, porque sí, vamos a dar este turno ya de palabra, porque vamos con mucho retraso y para que no se vaya en cadena. Yo es que soy una mandada de la organización, entonces
esta persona que ya había tomado la palabra, por No favor, posso. que realice... Yo estoy aquí, yo. Que no sé... Estoy aquí. Posso, ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, sí, sí. Estoy aquí, míreme a la izquierda, por favor, que estoy aquí, mire, Es aquí. que con los focos nosotros aquí Los estamos... focos no se ven. Es que con los Bueno, focos se yo deslumbra. quiero ser, yo soy pediatra social y dirijo una unidad de pediatría social en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Y a mí me llama la atención muchísimas cosas que se han dicho aquí. Yo, quiero dar una opinión profesional, objetiva y de la practicidad durante 35 años que llevo con estas patologías sociales. Por un lado, la magistrada nos ha llamado la atención sobre, que aprende mucho de los abogados, pero también hay que aprender de los pediatras y de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de los educadores sociales, de los maestros, de la policía, de los fiscales y de los jueces. Nosotros trabajamos así, en equipo. Y una de las cosas que generamos es anticuerpos, precisamente porque no trabajamos en equipo. Los pediatras vamos por un lado, los psicólogos vamos por otro, los jueces por otro, y al final pasa lo que está pasando. Hace 24 horas sale un juicio donde un juez inhibe a un señor de 40 años que estaba utilizando sexting con una niña de 14. Y dice que como la niña no es inocente, pues que la absuelve. Esto ya nos implica un poco a los que qué está pasando, ¿no? Por otro lado, hace poco la manada están por ahí. Entonces las mujeres son violadas, pero no son violadas, son abusadas. Yo no sé la diferencia. Luego tenemos la madre esta que pegó una bofetada a un niño, le quitan la custodia al niño y desaparece el niño. Esto se llama un síndrome de Ulises. Eso es un estrés emocional, un síndrome postraumático tremendo para un niño que ahora cuando vuelva con su madre, ¿qué va a pasar? Vamos, yo creo que hay unas sentencias verdaderamente dramáticas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos trabajando en conjunto. Si trabajásemos jueces y médicos y todos los profesionales que acabo de decir, esto se evitaría muchísimos problemas. Y otra pregunta que yo quiero saber, ¿por qué no se considera como violencia de género aquellas madres que le retiran a los hijos y no se considera como violencia de género? ¿Qué figura es esa que ha aparecido ahora, los acompañantes terapéuticos, que en nuestro caso, en Madrid, quitan los hijos a las madres, se lo pasan a los abuelos paternos, viven y conviven con los abuelos paternos pagados por el padre, con dos psicólogas que normalmente están interviniendo de parte, lógicamente, y eso no se llama maltrato institucional? Estas figuras que han aparecido, que como son los mediadores y los digamos, coordinadores parentales, que usted sabe que en Cataluña existe, y que todavía seguimos manteniendo precisamente en Cataluña el SAP como una especie de como normalidad, cuando la Academia Psiquiátrica de Estados Unidos, la pediátrica, todas las academias hemos dicho que eso no está considerado en el DMS-4 ni en el DMS-5. ¿Y por qué se sigue utilizando en contra de las madres? O sea que, en fin, has hablado de lo de Estambul, muy bien, se ha dicho ahí que el interés superior del menor, pero también se dice otra frase que no se ha comentado. Los niños deben ser escuchados, pero también oídos. Deben ser escuchados, pero también oídos. Esa frasecita del interés superior del menor se utiliza muchísimo, pero no existe interés superior del menor. El niño, los derechos de los niños son como los 10 mandamientos, no los cumple nadie. Y en estos momentos, este año, lo digo para que todo el foro lo sepa, es el 30 aniversario de los derechos del niño. Se hace 30 años que los derechos del niño se han hecho. Se habla muchísimo de la Convención, pero desde luego los niños siguen siendo niños invisibles en esto del maltrato. Y esto es un gran problema que los pediatras sociales vemos todos los días. Y esto tenemos que trabajar, y mi conclusión es en conjunto, en equipo, todos, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos y sobre todo policías y generalmente con jueces y fiscales. Porque usted ha dicho que tienen ustedes 15 días para aprender el maltrato. Mire usted, yo llevo 30 años aprendiendo y sigo aprendiendo incluso de mis hijos, pues imagínese
¿cómo no voy a seguir aprendiendo? Porque, lógicamente, en los cursos que hacemos nosotros sobre maltrato, se apuntan todos tipos de profesionales que he dicho, menos jueces y fiscales, y ni abogados. O sea, bueno, nada más, porque bien, puedo yo estar aquí esta mañana, creo pero siento haberme... Creo que en el excesivamente... minuto 2 de mi charla, que no conferencia, he leído el artículo 32 de la Ley Orgánica. Se lo voy a repetir, el artículo 32 de la Ley Orgánica. He puesto ejemplos de colaborar, de cooperar, pero el artículo 32 de la Ley Orgánica yo creo que da respuesta a su opinión. En segundo lugar, voy a ser muy breve porque primero voy a quedar con vos y después para que va a matar a esta mujer y que no la mate. En segundo lugar, no comento sentencias que, como he dicho también en algún momento de mi intervención, son muy dolorosas, pero en las que no he participado en la práctica de la prueba. No las comento. Puedo comentarlas siempre y cuando forme parte del tribunal y esa sentencia sea firme. Las comentaré, pero no he estado en esa práctica de la prueba. Claro, también lo he dicho en algún momento, claro que hay sentencias que no nos gustan. Yo creo que no, ustedes posiblemente no habrán, o habrán oído a pocos miembros del Poder Judicial ser tan críticos como, o tan críticas como he sido yo. Es otra cosa. Y para terminar, que también son opiniones, tenemos un magnífico equipo de médicos forenses, muchos de ellos especialistas en psiquiatría. Muchos en psiquiatría. Tenemos un magnífico equipo, he dicho que en Barcelona, que los medios están limitados, de equipos de asesoramiento técnico penal y asesoramiento técnico de familia que se coordinan. Que es poco, sí. Jamás a mí en Cataluña me han ofertado desde un hospital un curso. Jamás. Todos los cursos que se ofertan por parte de la Administración Sanitaria, en la que se pide que nos apuntemos, que yo voy encantada, encantadísima, porque me gusta aprender de todo. Y se hacen a través del Servicio de Formación Continuada del Consejo General del Poder Judicial. Y hay cursos en hospitales, hay cursos en medios de comunicación, hay todo. En todos los sitios que ustedes se puedan imaginar. Hasta tenemos cursos, para que nos distraigamos un poco, porque en algo nos tenemos que distraer, de cine. Es decir, termino, artículo 32 de la Ley Orgánica, creo que he sido bastante clara. Ya sí que tenemos que concluir esta mesa, lo siento muchísimo porque es realmente gratificante que se queden cuestiones por responder, pero si no ya nos vamos completamente de tiempo y tenemos que respetar a la siguiente mesa. Muchísimas gracias por el interés y la colaboración y si hay tiempo, pues por supuesto que 15 minutillos de descanso y me piden que seamos estrictos en los 15 minutos. Gracias. Sí, cada año en enero